El sistema pensional colombiano se acerca a los 30 años de existencia. Nació con la promesa de pensionar a más colombianos. Esa promesa no se ha cumplido. Les voy a explicar cómo funciona esta combinación de competencia entre un fondo público y los fondos privados. La clave del sistema público es que los cotizantes de hoy pagan las actuales pensiones. En el futuro será a ellos, a los que hoy son jóvenes o activos cotizantes, a quienes se les pagará la pensión. En contraste, quien está afiliado al fondo privado ahorra en su cuenta individual. El administrador del fondo contrae productos para que tenga rendimiento y su pensión, el monto que recibirá en el mes, dependerá del ahorro absoluto, el que haya acumulado en toda su vida. Su pensión se construye con el 16% de su salario mensual. El 12% lo pone su empleador y el 4% lo pone usted como trabajador. Claro, si es independiente, los contratistas de servicios tienen que pagar completico el 16%. Esos aportes no van a cambiar con la reforma. Tampoco se tocan los regímenes especiales que hoy tienen los profesores y los militares. Pero hablemos de lo que sí va a cambiar: el régimen público de prima media y el régimen privado de ahorro individual. En teoría, en Colombia tenemos 25 millones de personas afiliadas a pensiones, pero en la práctica activos, es decir, cotizando, el número cambia. El número de personas afiliadas y activas es muy diferente porque la gente a veces tiene trabajo, no un trabajo fijo. Ese es el drama del mercado laboral. Pero también pasa que los fondos privados tienen un músculo comercial y publicitario impresionante. Logran llegar a personas que no están trabajando, pero se afilian. El día que vayan a trabajar no pueden moverse del fondo, quedan los primeros 5 años de su vida atados al mismo. En el fondo público se necesitan 1.300 semanas para pensionarse. En los fondos privados, 1.150. Esa diferencia es arbitraria y es injusta, y está así desde el día cero, desde el momento que nació este sistema de competencia. Es una competencia desigual en favor de los fondos privados, porque la gente que prefiere más o menos esfuerzo. La edad para pensionarse son 57 mujeres y 62 hombres, pero aquí hay otro gancho que le sirve a los fondos privados. Le dicen a la gente al afiliarse: usted puede retirarse antes, sin importar la edad, porque depende de su ahorro, de cuando tenga el acumulado suficiente. El 1% de su cotización en Colpensiones cubre la administración. En los privados son 3%. De ahí se pagan los seguros. Hay una alta controversia porque son variables los costos y son muy caros. Ahora están subiendo los de los seguros. ¿Qué es la tasa de reemplazo? El factor más importante para mucha gente, porque a la hora de pensionarse, ese porcentaje es el que le van a devolver de su último salario. En el fondo público oscila entre el 65 y 80%. Al interior de eso depende del número de semanas exactas. Hay unos que tienen 1.500, 1.800 semanas o del monto del salario. Por cada año adicional a las 1.300 aumenta un año, pero por cada salario mínimo adicional al primero reduce un 0,5. En los privados no hay tasa de reemplazo porque depende del ahorro individual, de la cuenta personal de cada uno. Algunos académicos han estimado, calculado que podría ser hasta el 30%, pero el informe de la Contraloría muestra, por ejemplo, que llega hasta el 10% para alguien que ganó 6 salarios mínimos. Así que la tasa de reemplazo allí depende de cada uno. La mayoría de los colombianos no logra alcanzar los requisitos para pensionarse. Entonces, ¿qué pasa? Les devuelven la plata. ¿Cómo? Aquí les hacen una indemnización sustitutiva y aquí la devolución de saldos. Aquí ajustan por inflación y aquí con los rendimientos financieros. Hasta hoy, 114.000 personas recibieron su saldo en Colpensiones y 527.000 personas en los fondos privados. No pensionan, ahorran, administran ahorro, no pensiones. Prácticamente todas las pensiones en Colombia están subsidiadas por el Estado, por el presupuesto. Obvio, todas las de Colpensiones, pero vamos a ver que las privadas también. Primero, todos los afiliados que están allí y tienen un bono pensional, es decir, que ya estaban trabajando en 1992, cuentan con él. Otro subsidio es el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima. Aplica para los que en el fondo privado tienen un salario mínimo por expectativa. Cuando se agota, no alcanza su propio saldo del ahorro, se cubre con este fondo y este fondo a su vez es fondeado, financiado con los recursos públicos. Otro subsidio es el deslizamiento.
¿Qué quiere decir eso? Todas las pensiones de salario mínimo en ambos regímenes se actualizan con el salario mínimo. Pero ¿qué pasa con aquellas que están por encima del mínimo? Así sea por poquito, por 100.000 o 200.000 pesos o por muchos millones. Esa diferencia entre la inflación y el aumento del salario mínimo se llama deslizamiento. ¿Y quién lo cubre? El Estado, a partir de un decreto del 2015. La Contraloría nos informó que desde ese decreto en 2015 a la fecha ha girado el Estado 300.000 millones de pesos para financiar esas pensiones. Hablemos del flujo de caja, lo que entra y sale. A Colpensiones el año pasado los cotizantes le pagaron 14 billones de pesos y Colpensiones giró a sus pensionados 37.5 billones de pesos. En contraste, en los privados los cotizantes entraron 29 billones y giraron para cubrir los retiros de 3.5 billones de pesos. 8 veces menos. Según Asofondos, ellos tienen 167.000 personas pensionadas recibiendo su retiro programado, el 73% de ellas con un salario mínimo. Los colombianos podemos escoger en qué fondo estamos y hay un plazo límite en el que no se puede devolver y es faltando 10 años para alcanzar la edad de pensión. Así que las mujeres hasta los 47 y los hombres hasta los 52 pueden cambiarse de fondo. Después, no. Hay un dato diciente. El año pasado se pasaron 138.000 personas del privado al público, muchos dentro del rango de edad. A otros, aunque ya habían pasado de ese límite de edad o incluso tenían la edad terminada, un juez mediante sentencia les permitió el traslado. Estas 138.000 personas llevaron 14 billones de pesos de su ahorro, pero por supuesto, allí en los fondos se quedó aquel 3% que pagaron por la administración más 1,5% por un fondo común de garantía. Otra diferencia es que cuando por fin se logra la pensión, en Colpensiones se sabe cuál es el monto y de ahí en adelante se actualizará con la inflación año tras año. En los fondos privados el monto es variable, no se sabe a ciencia cierta de cuánto va a ser la mesada del siguiente mes, porque puede cambiar según los rendimientos financieros y el vaivén del mercado. Además, los fondos y las aseguradoras estiman lo mejor posible el monto que le van a entregar, calculando la expectativa de vida y muchas otras variables. Pero ¿qué pasa si usted en vida recibiendo su monto se agota el saldo? Terminó su desembolso, ya no habrá más. Algo que solo tiene el régimen privado es que cuando el cotizante trabajando fallece, a sus herederos, además de devolverles el ahorro individual acumulado, poquito mucho, lo que tenga según su historial, también lo cubre un seguro. Los fondos privados son relativamente nuevos y por eso tienen menor volumen de pensionados. El grueso de sus cotizantes son adultos jóvenes, pero las proyecciones y el modelo como está hoy, con las cifras que les acabo de dar, muestran que la mayoría no se va a pensionar, solo recibirá la llamada devolución del saldo. Con este panorama, ¿vale la pena mantener intacto este sistema o será que lo reformamos? En la próxima vamos a analizar al detalle los elementos, pros y contras de cada una de las piezas que se propone reformar para que los sistemas dejen de competir y empiecen a complementarse.